saludos, bienvenidos a mi canal Mimi y mis ancestros tarot. Yo soy Mireya. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por sus suscripciones y demás. Vamos con la pregunta de hoy. Vamos a comentar, vamos a preguntarle a las cartas cuál es la situación actual que tenéis cada uno de vosotros en vuestro trabajo o cómo está vuestra situación actual en el trabajo. Para ello, como siempre, vamos a poner unas opciones. En este caso vamos a poner dos opciones. Vamos a ver cuál es la situación que tenéis en vuestros trabajos. Si tenéis trabajo, vamos a ver qué está sucediendo rápidamente con estas personas y su trabajo. Vamos a poner dos opciones. Vamos a utilizar oráculos como mensaje final de la lectura. ¿Vale? Opción 1, opción 2, opción 1, opción 2. Vamos a utilizar algunos de estos cubos que tengo aquí. A ver qué también, qué información nos pueden dar. Bueno, pues vamos a apartar la opción 1 y vamos con la opción 2. Vamos a ver la opción 1. ¿Cuál es la lectura para estas personas que se han decidido por la opción 1? Vamos a ver. Ahora mismo las cartas están informándome de que es posible que hayas perdido tu trabajo. Con estas dos cartas aquí, es posible que hayas perdido tu trabajo o estés a punto de perderlo. ¿Vale? Económicamente no estás bien. Tienes ilusiones, tienes ideales, tienes pensamientos de que todo mejore, pero las cartas me están diciendo que te has sentido muy agobiado, agobiada, con muchas incertidumbres, con muchas ganas de lloros y de muchas preguntas y muchas incógnitas en cuanto a esa pérdida de trabajo. Con esa torre ahí me está diciendo ahora mismo que el porqué de esa pérdida tendría que ver posiblemente con que el trabajo que tenías no era el que tú querías, no era el idóneo, ¿vale? Pero era el trabajo que te mantenía, era el trabajo con el que tú contabas para pagar todos tus gastos de la casa y demás. Entonces, es posible que en un futuro inmediato esta situación se revierta, ¿vale? Esta situación se revierta, pero ahora mismo me están diciendo las cartas aquí con esta luna que tiene situaciones problemáticas con respecto a ese trabajo, y con esa torre pues ya hay pérdida de trabajo. Y posiblemente haya embargos de casa, de nómina, por alguna situación económica que presentabas en el pasado. Es como que en el pasado tuviste muchas deudas y te están embargando algún bien tuyo, ¿vale? Algún bien, porque este tiempo te dice que tiempos atrás tuviste muchas situaciones problemáticas con respecto a la economía, y sobre tus bienes, si los tiene, hay embargos. Pero no hay que tirar la toalla. Las cartas dicen que tienes que seguir adelante, tienes que seguir echando currículum, porque aquí tendrás noticias. Es como sigue echando papeles, sigue echando currículum, sigue hablando el boca a boca, porque muchas veces el boca a boca resuelve más que los propios currículum que podemos echar, para que esta solución que tienes ahora mismo con respecto al trabajo se solucione. Esos proyectos y estas cosas que tenías en mente, ahora mismo estás muy desilusionado, muy desilusionada, tiene muchas angustias,
muchas dudas, tienes también soledad. Entonces, esas angustias y esa soledad pueden pasarte factura en tu salud. Te dices, tienes que centrarte, tienes que pensar qué camino tomar ante esta pérdida, ante esta destrucción de trabajo. Tienes que analizar por qué camino tirar. O sea, cuáles son tus objetivos futuros inmediatos, cuáles serían esos proyectos que ahora mismo todos se han ido al piso, pero cuáles serían tus próximos proyectos. Entonces no te tienes que desilusionar, la ilusión la tienes que mantener. Es verdad que miras atrás, echas la vista atrás y piensas en lo que pudo ser y no es, pero el pasado pisado. Tienes que buscar el futuro, este futuro inmediato de cómo resolver esa situación actual que tienes ahora mismo tan caótica con el trabajo. También se me deja ver aquí como que te han timado o te han engañado en algún momento en ese mismo trabajo. Y también me dice en la carta que tuviste gastos innecesarios, que pudiste ahorrar un poquito más para estos imprevistos y que no lo tuviste en cuenta. Entonces ahora mismo tienes que pensar que todo tiene solución en la vida. Se pierde trabajo, se buscan otras alternativas y se busca salir de la situación o del meollo en el que estás. ¿Vale? Con esta carta aquí te dice, llegarán noticias, llegarán posiblemente llamadas de teléfono, noticias importantes con respecto a un nuevo trabajo, con respecto a la llegada de un nuevo empleo. Pero también hay que jugar con las cartas que están aquí, hay que jugar que también pueden ser noticias no muy positivas para ti, pero tiene que jugar con esa, tiene que pensar en esas dos situaciones. Te pueden llegar noticias muy buenas, como te pueden llegar noticias de que te has presentado a una entrevista de trabajo y que no la has pasado, que te llamen luego para decirte que no la has pasado, como te pueden decir que sí has pasado esa entrevista. Entonces, y que tienes posibilidad de un nuevo trabajo, ¿vale? Entonces, esa economía tienes que buscar por todos los medios, tratar de ver qué haces, por dónde tirar para que esa economía mejore, ¿vale? Estabas pensando posiblemente con ese dinero que estabas sacando de tu trabajo, sacarte el carnet de conducir o algo que tenga que ver con el coche si lo tenías, porque se haya dañado, se haya roto y estabas pensando solucionar el problema ese que tenías de carnet de conducir, de presentarte o de arreglar el coche y todo se te ha ido abajo. En eso también has tenido un poco de comedura de cabeza. Pero con esta llave aquí te dice, la llave está en las noticias que puedan venir en un futuro inmediato. O sea, en esas llamadas, en esa correspondencia, en esos WhatsApp, en esos email, en esas noticias que llegarán para alentarte o no de la situación ahora mismo actual que tiene. Esta es la máscara que alguien ha tenido con respecto a ti en ese propio trabajo. Alguien no ha sido sincero contigo, alguien te ha engañado con respecto a dinero que has podido prestar o dinero que has podido pedir, algún préstamo, y no te han hablado sobre la letra pequeña. O sea, hay algo ahí con la economía, con el dinero, que no está claro. Y te dicen el mensaje que te dan estos cubos, que algo no se dijo, algo no se clarificó. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuál es el mensaje que te dice el oráculo para estas personas que se han decidido por la opción 1. A ver cuál es el mensaje final que les dice el oráculo. Purificación, lo esencial, la verdad desnuda y el todo. Aquí busca la verdad en ti mismo
aquí busca purificarte tú mismo, busca tu yo interior, busca qué es lo fundamental para ti, qué es lo importante para ti. Y cuando tengas claro qué es lo importante para ti ahora mismo, encontrarás ese todo, encontrarás la verdad con respecto a este trabajo, a esta situación actual que tienes con el trabajo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Opción 1, muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias. Bendiciones. Vamos a la opción 2. Para las personas que se decidieron por la opción 2, vamos a ver cuál es el mensaje que nos dan las cartas. Vamos a ver. Aquí las personas de la opción 2 me están diciendo las cartas que tienen trabajo. Sí tienen trabajo. Que estarían buscando en un futuro inmediato un trabajo nuevo. Pues no. Aquí me dicen las cartas que ellos, como están, no es que se sientan bien porque tienen su rifirrafe en dicho trabajo, pero no, ahora mismo no piensan en dejar su trabajo, porque es como para ellos lo fundamental ahora mismo. Estas personas de la opción 2 se han trabajado mucho, muy mucho, a través de la sutileza, la confianza en ellos mismos y la sabiduría. Se han hecho con este trabajo y lo quieren mantener. Están activando aquí sus planes de futuro y demás, pero no han utilizado la fuerza física, han utilizado la mente, ¿no? La sutileza, ese saber estar, ese saber llevar las cosas, ese poder de la inteligencia, esa sabiduría para estar donde están ahora mismo, ¿vale? Es como han sufrido su metamorfosis, su cambio, han pensado bien, se han estudiado bien todo hasta llegar a donde están, ¿vale? Es como que han sido prudentes, muy intuitivos y han sabido solucionar los problemas que se puedan o se hayan podido presentar en su trabajo con sentido común y con paciencia, porque con esta carta me dice que han tenido sus encontronazos en su trabajo, pero han sabido sobrellevarlo, han sabido enfrentarse a ello con sabiduría y han sabido sacarle partido a la situación, porque quizás en un momento determinado ha habido lucha de poder en cuanto a posición, decir, en el escalafón en el que se encuentran dentro de ese trabajo, dentro de esa empresa, han encontrado sus, como digo yo, sus zancadillas, pero han sabido sobrellevarlo, ¿no? Han sido muy inteligentes, muy astutos con esa sabiduría de la suma sacerdotisa, esa prudencia, han sabido llevar los problemas que han tenido o que han podido enfrentar en su trabajo. Han sido personas muy sabias porque han transformado hasta cierto punto su mentalidad y esto le ha dado la posibilidad de mantenerse en ese trabajo. En un momento determinado han sentido que ese trabajo con la torre aquí ha peligrado, pero te dicen que han sabido sobreponerse. Pero cuidado, porque con la torre ahí también te dice que esa lucha de poder en ese propio trabajo, en esa propia empresa, esa lucha entre sí por escalar más, por ser mejores, puede traerle algún que otro dolor de cabeza. Pueden sentirse como en la cuerda floja en un momento determinado. Pero te dicen que ellos son personas astutas, personas que con la inteligencia han sabido o saben cómo mantenerse,
¿vale? Pero con la torre aquí te dice, no te confíes, no pienses que porque estás bien, no puede peligrar ese puesto de trabajo en el que estás. O sea, estate atento siempre de lo que tienes a tu alrededor. Estate atento siempre de las malas energías. Es como no te duermas en los laureles. No pienses que todo es jauja, ¿no? No es oro todo lo que brilla. O sea, no pienses que no puede haber conflictos. Ahora bien, si hay conflictos, como bien aparece en esta carta, sabrás llevar a buen puerto ese conflicto y sabrás resolver el problema. Resolución de conflictos y problemas, me dicen estas dos cartas. O sea, vas a poder llevarlo a buen puerto. La evolución de si hay algún rifirrafe, algún pormenor de alguien que quiera en un momento determinado ponerte trabas, ¿vale? Eres una persona con mucha plenitud de saber estar y de saber sobrellevar lo negativo de este trabajo, que no me dicen que sean muchos, pero sí es un trabajo donde tiene que utilizar mucho la mente, la inteligencia, ¿vale? Eres una persona muy, muy trabajadora. Eres una persona que los objetivos y los propósitos que quieres llevar a cabo, que te propones siempre, valga la redundancia, lo logras todo con éxito. Pero vuelvo y repito, ese éxito, agárralo bien, trata de estar al pendiente y al loro con nuevas perspectivas, con nuevas personas que entren a ese trabajo, que lleguen a ese trabajo y al loro, al tanto siempre de las cosas que van llegando, las cosas nuevas, las nuevas perspectivas. Vamos a ver, antes del mensaje vamos a coger 3 dados y vamos a ver qué más nos pueden estar diciendo los oráculos. Posiblemente tengas tú siempre esa chispa. Tienes siempre esa chispa y ese bombillito encendido para las cosas, para lo malo que pueda surgir, para lo malo que pueda aparecer, para lo negativo que pueda aparecer. Entonces estás siempre en la búsqueda de la sabiduría, estás siempre estudiando, estás siempre preparándote, estás siempre al tanto de lo que va surgiendo, de las nuevas tecnologías, de lo que pueda venir nuevo en el mercado. O sea, no eres una persona que te quedas quieta, que te quedas estática, tienes un trabajo y ya como tengo un trabajo, pues me quedo aquí, me acomodo y ya está. No, estás siempre en evolución, estás siempre tratando de aprender y de estudiar en lo que trabajas y superarte. Tienes aquí la fuerza, es tu bastón. La fuerza es tu bastón. La fuerza es lo que te da vida siempre para seguir buscando lo nuevo, habituallándote de las cosas positivas y de todo lo bonito de la vida. Entonces, para las personas que optaron por esta opción 2, vamos a ver cuál es el mensaje que da el oráculo, el mensaje final para estas personas que tienen este trabajo y que lo conservarán a toda costa. Bueno, vamos a volver no me había pasado nunca esto, la misma carta, ¿vale? Vamos a volver a barajar. Vamos a volver a barajar. Bueno, ha saltado una. Parece que es esta la que se quiere quedar. Jardín del Zen. Santuario interior. Aquí te está diciendo que busca tu interior, trabájatelo. Busca también hacer cosas que te sean
del agrado tuyo interno para sentirte bien contigo mismo, contigo misma. Tratas de hacer meditar, de hacer tai chi, algo que en el que tu espiritualidad y tu interior estén mucho mejor, porque tu santuario interior eres tú mismo o tú misma. Cómo te enraizas con la tierra, con la vida, con tu propia intuición. O sea, trabaja eso, tu propia intuición. Cuando tu intuición te diga algo, pues ve por ese camino, que muy pocas veces nuestra propia intuición nos traiciona. Entonces lo que te está diciendo es que tu interior es tu santuario. Cuídalo y mantente sano anímicamente para seguir tan estupendo como estás con este trabajo. Bueno, hasta aquí los mensajes que han querido traer las cartas, el universo, mis ancestros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Mucha salud y muchas bendiciones.